Un poderoso ejército se prepara para atacar Israel. La profecía se cumplirá. Armagedón se menciona específicamente solo una vez en la Biblia, en Apocalipsis 16:16, y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. A pesar de su mención única, el concepto ha adquirido una gran importancia en nuestro pensamiento e imaginación. ¿Sabías que Armagedón proviene del hebreo Har Megiddo, donde Har significa montaña y Megiddo se traduce como Megiddo? En conjunto, esto significa montaña de Megiddo. Megiddo en sí mismo es un sitio histórico ubicado en lo que hoy es Israel, conocido por su importancia estratégica y por ser escenario de numerosas batallas antiguas. Sin embargo, en el contexto de Armagedón, no solo se trata de una ubicación física, sino que simbólicamente representa la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal antes del fin del mundo. Cuando la gente escucha la palabra Armagedón, a menudo piensa en grandes eventos que terminan con el mundo. El nombre evoca la idea de una gran lucha entre el bien y el mal, y se usa con frecuencia en películas y libros para hablar del fin del mundo. Pero este nombre en realidad proviene de antiguas historias y lugares del Medio Oriente. La conexión entre el Armagedón apocalíptico y el histórico Megiddo es profunda. El nombre no fue elegido al azar para la batalla del fin de los tiempos, ya que tiene una rica historia vinculada a las antiguas dificultades de esa región. Megiddo fue una ciudad antigua con numerosas batallas. Ventaja en el futuro. Megiddo se haría famoso por otra razón. Muchas personas creen que será el lugar de una gran batalla futura, a menudo llamada la Batalla de Armagedón. Pero esa es otra historia. En resumen, Megiddo era como una importante encrucijada de los tiempos antiguos, y el rey Salomón se aseguró de mantenerlo bajo su control. Sabía su valor, y por eso lo fortificó. Dada su historia como campo de batalla, no es sorprendente que los autores del Nuevo Testamento, con inclinaciones proféticas, recurrieran al legado de Megiddo como metáfora para la confrontación final entre el bien y el mal. Su historia está llena de batallas y conflictos, lo que lo convierte en un buen símbolo para la gran batalla final mencionada en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16:16, donde se hace referencia a Armagedón, sigue al derramamiento del sexto vaso de la ira de Dios, que hace que el río Éufrates se seque, preparando así el camino para la llegada de los reyes del este. El él, en este versículo, probablemente se refiere a un espíritu o espíritus impuros mencionados en los versículos anteriores, Apocalipsis 16, 13, 14, que salen para reunir a los reyes para la batalla. Apocalipsis describe un gran conflicto final entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. En esta narrativa, Armagedón se convierte en el lugar de reunión para los ejércitos del mundo, bajo la influencia del dragón, la bestia y el falso profeta, para librar una guerra contra Dios y su pueblo. Apocalipsis 16, 13, 14. Este enfrentamiento final representa más que solo una batalla física. La batalla encarna la guerra espiritual que ha perdurado a lo largo de la historia, con Armagedón representando el clímax de este conflicto cósmico. En los días finales antes de la gran batalla de Armagedón, el mundo sería testigo de eventos sin precedentes en su historia, desarrollándose en rápida sucesión. Primero, surgiría el Anticristo. Este líder carismático, dotado de poderes sobrenaturales, aparecería en medio de agitación política y decadencia social. Su ascenso no sería repentino, sino una ascensión calculada al poder. Sería carismático, persuasivo, y ofrecería soluciones a los problemas mundiales que cautivarían a las naciones, incluso a él, cuyo advenimiento se produce tras la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Dognus Tesalonicenses 2:9. Esta escritura deja claro que el poder y la influencia del anticristo serían inmensos, pero también estarían basados en el engaño y el mal. Confirmaría un pacto de paz que le permitiría ganarse la confianza de muchas naciones,
según Daniel 9:27. Pero este tratado, que se supone duraría 7 años, se rompería a mitad de camino. Esta traición llevaría a una persecución sin precedentes, especialmente hacia aquellos que se oponen y se mantienen firmes en su fe. Mientras el anticristo consolida su poder, aparecería otra figura, a menudo denominada el falso profeta. Este individuo serviría como el brazo religioso del dominio del anticristo, dirigiendo la adoración hacia él. Él y su autoridad serían reforzados mediante medios religiosos. El falso profeta, como se describe en el Apocalipsis, tendría un gran poder para realizar señales y maravillas, y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes maravillas, de tal manera que hace descender fuego del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:12-13. Estos milagros, aunque sorprendentes, serían engañosos por naturaleza. Se utilizarían para convencer al mundo de la naturaleza divina del dominio del anticristo, haciendo casi imposible su resistencia y desviando a muchos. Con el ascenso del anticristo y las maravillas engañosas realizadas por el falso profeta, los reinos del mundo gradualmente quedarían bajo un solo gobierno global. El anticristo controlaría un gobierno mundial, uniendo a las naciones como nunca antes lo habían estado. La Biblia menciona a 10 reyes o líderes que entregarían su poder y autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes durante 1 hora con la bestia. Estos tienen un solo propósito, y entregarán su poder y fortaleza a la bestia. Apocalipsis 17:12-13. Mientras el mundo experimenta una época de unidad y paz sin precedentes, aquellos con ojos discernidores reconocerán la realidad subyacente, la tiranía subyacente y la bancarrota espiritual. Esta unificación, en lugar de ser un signo de esperanza, sería el preludio a la confrontación final entre el bien y el mal en Armagedón. A medida que el mundo se acerca a esta batalla definitiva, será crucial que los creyentes permanezcan vigilantes, arraigados en su fe y cautelosos ante la seducción del engaño. Los eventos que preceden a Armagedón pondrán a prueba la fe de muchos, pero también servirán como un testimonio de las verdades proféticas contenidas en la Biblia. La batalla en sí. Los cielos se oscurecen y un silencio misterioso envuelve la tierra sobre las llanuras de Megido, donde se reúne un vasto ejército. No es un ejército cualquiera, sino la fuerza del anticristo, con el propósito de desafiar la voluntad de Dios. Estos ejércitos convergen para hacer una última resistencia contra el poder del Todopoderoso. A medida que aumentan las tensiones, un silencio cae sobre la tierra. Una tormenta inminente está a punto de desatarse. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba montado en el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19:19. De repente, atravesando el cielo oscurecido, un rayo de luz radiante ilumina el horizonte, y al frente aparece una figura magnífica montada en un caballo blanco, la personificación de la justicia y la rectitud. Es Cristo regresando en toda su gloria. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él se llamaba Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y hace guerra. Apocalipsis 19:11. En Apocalipsis 19:1, con Cristo desciende una vasta multitud de ángeles, cuyas alas radiantes brillan en la luz tenue. Su presencia simboliza el poder y la majestuosidad del cielo, contrastando claramente con las fuerzas oscuras abajo. Flanqueando a Cristo están los santos, aquellos que se mantuvieron fieles a lo largo de los tiempos. Ellos también están montados en caballos blancos, vestidos con lino blanco puro, representando la justicia de los santos.
y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Apocalipsis 19:14. A medida que comienza la batalla de Armagedón, no es como ninguna otra batalla conocida por el hombre. Es una lucha entre luz y oscuridad, el bien y el mal, lo divino y lo profano. Los ángeles, portadores del poder celestial, se enfrentan a las fuerzas del anticristo. El aire está lleno del sonido de las espadas y los gritos de los caídos, pero incluso en este feroz conflicto, el poder del anticristo y sus ejércitos no pueden igualar el poder divino de Cristo y sus huestes celestiales. Con una sola palabra, Cristo pronuncia juicio y los adversarios son abatidos. El anticristo y su falso profeta son rápidamente capturados. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Lo que se había predicho durante siglos ocurre rápidamente. Las fuerzas del mal, aunque vastas e intimidantes, son destruidas frente a la intervención divina. Con la derrota del anticristo, comienza una nueva era. Cristo establece su reino milenial, trayendo paz, justicia y rectitud al mundo. No importa cuán poderosas puedan parecer las fuerzas de las tinieblas, no pueden prevalecer contra la voluntad omnipotente del Todopoderoso. Y echó mano del dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 22. A medida que el polvo se asienta y la tierra se regocija, queda claro que el reinado eterno de Cristo ha comenzado, marcando un nuevo capítulo en la historia de la redención y la gracia. Consecuencias de la batalla. La batalla de Armagedón no solo fue un clímax de guerra, sino también un punto de inflexión transformador para la humanidad y la tierra misma. Aquí exploramos las profundas consecuencias de este evento monumental, según se describe en la Biblia. En el contexto posterior a Armagedón, uno de los primeros y más inmediatos resultados fue el encadenamiento de Satanás. Apocalipsis 21:3 pinta una imagen vívida de un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Él captura al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Esta confinación asegura que Satanás no pueda engañar a las naciones hasta que termine el milenio. Cuando Satanás sea liberado por un breve período, con el principal engañador inmovilizado, el mundo comienza a experimentar un respiro de las malas cosas que habían atormentado a la humanidad durante mucho tiempo. Este periodo, conocido como el milenio, marca una era sin igual, el reinado de paz y justicia de Cristo en la tierra. Uno de los aspectos más notables después de Armagedón es el reinado de Cristo en la tierra. Apocalipsis 24 habla de tronos y de aquellos que han recibido la autoridad para juzgar. También menciona a los que fueron decapitados por su testimonio sobre Jesús y la palabra de Dios, destacando su resurrección y su reinado con Cristo durante 1000 años. Este reinado de Cristo, junto con la ausencia del engaño de Satanás, transforma el mundo en un refugio de paz y justicia. El juicio final y el juicio del gran trono blanco. Después del milenio, cuando Satanás sea liberado por un breve periodo y sufra su derrota final, se prepara el escenario para el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 15. Describe este solemne evento, en el que aparece un gran trono blanco y aquel que está sentado en él, ante cuya presencia huyen la tierra y el cielo. En este juicio, los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante el trono. Se abren los libros, junto con otro libro llamado el libro de la vida. Los muertos son juzgados según sus obras registradas en los libros, y aquellos que no se encuentren en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte.
El juicio es un testimonio de la justicia y rectitud de Dios, asegurando que las acciones de cada individuo, ya sean buenas o malas, reciban su recompensa. Las secuelas de la batalla de Armagedón inician una serie de eventos que remodelan la estructura de la existencia. Desde el encadenamiento de Satanás hasta el benigno reinado de Cristo y el juicio final, estos eventos recuerdan a la humanidad el plan supremo de Dios para redimir su creación y establecer justicia y paz eternas. La narrativa bíblica subraya así un futuro lleno de esperanza, instando a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, mientras esperan el cumplimiento de las promesas de Dios. Las implicaciones de Armagedón y el contexto circundante en el libro de Apocalipsis son profundas. Armagedón representa la batalla culminante en la guerra espiritual continua entre las fuerzas de Dios y las de Satanás. Apocalipsis 16:14 habla de espíritus demoníacos reuniendo a los reyes del mundo para la batalla en el gran día del Dios Todopoderoso. Esta confrontación épica se percibe como el momento en que la influencia y la rebelión del mal serán derrotadas decisivamente. La importancia de Armagedón en la Biblia radica en la creencia de que terminará con la victoria de Dios sobre el mal. Apocalipsis 19:11-21 describe a Jesucristo simbolizado como un jinete en un caballo blanco, liderando a los ejércitos del cielo contra la bestia, el falso profeta y sus seguidores. Esta batalla concluye con la victoria final, con la bestia y el falso profeta siendo arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Se abre el camino para una nueva creación. Después de la batalla de Armagedón, la Biblia describe una serie de eventos que llevan a un nuevo cielo y una nueva tierra, un periodo comúnmente conocido como el milenio. Tras este periodo, Satanás es liberado, engaña a las naciones nuevamente, pero es rápidamente derrotado y arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 27:10. Esto prepara el escenario para el juicio final y el surgimiento de una nueva creación, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, porque las cosas anteriores habrán pasado. Apocalipsis 21:4. Implicaciones para los creyentes. Armagedón tiene implicaciones sobre cómo los creyentes entienden su papel en el mundo. El regreso inminente de Cristo y la batalla final nos motivan a vivir de manera justa, a difundir el mensaje del Evangelio y a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Como dice 1 Juan 3:2-3, queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Interpretaciones simbólicas. La batalla de Armagedón es uno de los temas más intrigantes y debatidos. La rama de la teología que trata sobre los tiempos finales y el destino último explora ampliamente este evento. Vamos a explorar las interpretaciones simbólicas y teológicas en torno a este evento monumental. Armagedón, en su esencia, simboliza el conflicto definitivo, una confrontación final que determina el destino de la humanidad. La Biblia describe a Armagedón como una batalla en la que los reyes de la tierra, bajo la influencia de espíritus demoníacos, se reúnen para hacer guerra contra el ungido de Dios, enfrentándose a un juicio divino. Apocalipsis 16:14 y 19:11-21. Este enfrentamiento apocalíptico no solo subraya la batalla entre las fuerzas de las tinieblas y la luz, sino que también representa la resistencia de la humanidad a la autoridad divina y la vindicación última de la soberanía de Dios. Las diferentes perspectivas teológicas interpretan la batalla de Armagedón y su momento de manera variada, especialmente en relación con la segunda venida de Cristo y el milenio, el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Los orígenes de Armagedón ofrecen un recordatorio conmovedor de cómo el pasado puede influir en nuestra comprensión del futuro.
La Biblia entrelaza eventos históricos, lugares y profecías para comunicar verdades profundas. En el caso de Armagedón, las antiguas batallas en Megido sirven como un vívido precursor a la confrontación apocalíptica final. Después de la gran batalla, todo se volvió silencioso. El conflicto que había sido profetizado durante generaciones había llegado a su clímax ardiente, y el peso de la lucha se sentía en cada ráfaga de viento, cada grano de arena, pero en medio de las ruinas del antiguo mundo, surgió la esperanza de un mañana más brillante. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Después de que se disipó el humo, apareció en la distancia un hermoso mundo nuevo. Se sentía fresco y libre de los errores del pasado, recto y puro gracias a la justicia y bondad de Dios. El mensaje era claro. Desde las profundidades de las luchas humanas y la altura de sus pecados, la redención seguía al alcance. La batalla no solo atestiguó el poder de la ira de Dios, sino aún más, una declaración de su amor inconmensurable. Un amor que permaneció firme incluso cuando la humanidad le dio la espalda. Un amor que no solo buscaba juzgar, sino redimir, restaurar y renovar. La victoria definitiva de Dios no solo fue sobre las fuerzas de las tinieblas que se habían levantado contra él en Armagedón, sino sobre la desesperanza y la desesperación que amenazaban con consumir a la humanidad frente a probabilidades abrumadoras. La promesa de redención de Dios se erguía como un faro de esperanza para todos. Para aquellos que creyeron y se mantuvieron firmes en la promesa de salvación, el nuevo cielo y la nueva tierra no eran solo símbolos de un futuro mejor, sino el cumplimiento del pacto de Dios con su pueblo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. En este nuevo mundo no habría más lágrimas. El dolor y la tristeza se desvanecerían, y las cicatrices del pasado serían sanado. La batalla de Armagedón, aunque feroz y devastadora, se convirtió en un punto de inflexión para la humanidad, un recordatorio de que, sin importar cuán oscura sea la hora, la luz de Dios siempre brillará más intensamente. En el aftermath de la batalla, mientras el mundo comenzaba su camino hacia la restauración, el mensaje era claro. Al final, el amor prevalece, la redención es posible y la victoria de Dios está asegurada. Gog y Magog, Ezequiel 38:39, ofrecen una de las predicciones más notables pero difíciles de entender en la Biblia. Estos capítulos predicen una invasión del norte de Israel que llegará como una tormenta y cubrirá la tierra como una nube. Aunque Israel parecerá condenado, Dios intervendrá en este ataque. Se nos dice que la invasión de Gog ocurrirá en los últimos años o días, lo que podría significar que se cumplirá en la primera parte de la tribulación. Durante este tiempo, el anticristo ofrecerá una solución al dilema del Medio Oriente y firmará un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Durante la tribulación, los judíos podrán reconstruir su templo y vivir seguros en su tierra. Después de este período, tendrá lugar la invasión. Dios había prometido revivir a Israel a partir de la visión que Ezequiel recibió del Valle de Huesos Secos. Como exiliados en la tierra extranjera de Babilonia, los israelitas habían perdido la fe, pero Dios les aseguró que volverían a vivir como nación. Ahora, el Señor continúa transmitiendo la maravillosa esperanza y el futuro que tiene para los hijos de Israel. El nombre Gog se refiere al líder de la tierra de Magog. Solo se nos dice que estos eventos ocurrirán en los últimos días. Ezequiel 39:2. Y te haré volver, te llevaré y te subiré desde los lugares más remotos del norte, y te traeré contra las montañas de Israel. Gog no actuará solo en esta invasión, sino que contará con la ayuda de una coalición de naciones. Muchos estudiosos de la Biblia creen que Gog se refiere a Alemania, mientras que Togarmah se refiere a Turquía. En cuanto a esta coalición,
Estos países solo creerán que están a cargo, pero el ataque de la coalición, según Dios, está destinado a saquear y destruir a Israel. Dios nos informa que permitirá esta invasión para que las naciones del mundo se vean obligadas a reconocer quién es Él cuando intervenga y demuestre su justicia. El Señor expresa su ira ante esta invasión. El capítulo 39 continúa informándonos sobre la destrucción de la alianza de países, con un enfoque en Gog y su tierra de Magog. Ezequiel 39, 1-6. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Así dice el Señor: He aquí, estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver, te llevaré y te subiré desde los lugares más remotos del norte, y te traeré contra las montañas de Israel. Haré que tu arco se caiga de tu mano izquierda, y tus flechas caigan de tu mano derecha. Caerás muerto en las montañas de Israel, tú y todas tus tropas, y las naciones que te acompañan. Te daré a toda clase de aves de rapiña y animales salvajes del campo como alimento. Caerás en el campo abierto, porque así lo he dicho, dice el Señor Dios. También enviaré fuego sobre Magog y sobre aquellos que viven seguros en las costas, y sabrán sin duda que yo soy el Señor. El Señor comenzó enfatizando su oposición a Gog, y luego mostró la destrucción total de la coalición. 6 de cada 10 del ejército invasor de Gog serán derrotados. Sus armas serán ineficaces contra el Señor. No solo será aniquilado el ejército invasor en Israel, sino que Dios también enviará fuego sobre la tierra natal de Gog, Magog, que también será destruida. Ezequiel 39, 7, 15. Haré que mi santo nombre sea conocido en medio de mi pueblo Israel, y ya no permitiré que profanen mi santo nombre. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Ese es el día del cual he hablado. Cuando tú, Gog, ya no existas, los que vivan en las ciudades de Israel saldrán y harán fuego con las armas, quemándolas, tanto los grandes escudos como los pequeños escudos, los arcos y las flechas, las mazas y las lanzas, y durante 7 años las quemarán. No recogerán madera del campo, ni cortarán leña de los bosques, porque harán fuego con las armas, y tomarán el botín de aquellos que los despojaron. Tomarán el botín de aquellos que los despojaron, dice el Señor Dios, y en ese día daré a Gog un lugar de sepultura en Israel, en el valle de los que pasan al este del mar, y bloqueará el paso de los que quieran cruzar. Allí enterrarán a Gog con todas sus huestes, y lo llamarán el valle de Hamon Gog, la multitud de Gog. Durante 7 meses, la casa de Israel estará enterrando a los muertos para purificar la tierra. Sí, todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será su fama en el día en que aparezca en mi gloria y esplendor, dice el Señor Dios. Designarán hombres que recorrerán continuamente la tierra, encargados de enterrar los cuerpos que queden expuestos en la superficie del suelo para purificarla. Al final de los 7 meses, harán una inspección. Cuando los que recorran la tierra vean un hueso humano, colocarán una marca junto a él, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle de Hamon Gog. La predicción del Señor es comparable a la contenida en Apocalipsis 19, 17, 18. Sabemos que son eventos distintos, porque Apocalipsis se refiere a la batalla de Armagedón, mientras que la de Ezequiel ocurre antes del milenio, por lo que son escenas separadas con descripciones similares. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fascinante mundo de las profecías y los eventos apocalípticos. Esperamos que este video te haya proporcionado una comprensión más profunda sobre la batalla de Armagedón, los eventos que la rodean y su significado en el contexto bíblico. Nos encantaría saber qué opinas y qué has aprendido de este contenido. Por favor, déjanos tus comentarios aquí abajo y comparte tus reflexiones. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos sobre temas igualmente interesantes. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad.
Hasta la próxima.